Bueno, en poco tiempo empezará a regir ya una reforma laboral y nosotros como empleados y también los patronos pues queremos enterarnos de cómo va a girar todo esto en cuanto a las reformas y a los nuevos cambios. Así que hoy está con nosotros el abogado, el licenciado Alejandro Trejos. Alejandro, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Patricia, muchas gracias por la invitación. Deseosos de saber cómo va esta nueva reforma. Entonces, de primero, ¿a quiénes afecta esta reforma laboral? En realidad, Patricia, bueno, este es un cambio que tomó más de 18 años de negociaciones para que se llevara a cabo y modifica más de medio código de trabajo. O sea, prácticamente podríamos decir que es un gran porcentaje nuevo. Sí, de hecho es nuevo, no es una simple reforma, ¿verdad? Exacto. Cambia elementos pues de varios aspectos. Por ejemplo, lo podemos ver desde el punto de vista del contrato individual, es decir, la relación trabajador, patrón o empleador, cambian algunos elementos. Otros puntos que cambian es con respecto a los juicios, la manera en que los juicios se van a hacer. La idea es que se acorte el tiempo que dura una demanda para llegar a sentencia. Y también cambian elementos relacionados a la parte colectiva, es decir, lo que tiene que ver con sindicatos, convenios colectivos, negociación, digamos, entre las partes. Entonces, lo agrupamos así porque son tantos los cambios, ¿verdad? Sí, claro. Que están esos tres ejes o temas. En la parte, digamos, individual, que hay una falta que comete el trabajador, pues bueno, hoy si llegamos donde el trabajador y él se niega a recibirnos esa carta, la práctica de la mayoría de empresas es, bueno, salimos al pasillo y las primeras dos personas que pasan por ahí las llamamos y que nos sirvan de testigos y nos firman abajo, ¿verdad?, una constancia de que ese día se entregó la carta de despido a esta persona. A partir de la reforma, un cambio muy importante es que ya no podemos usar esos testigos. Vamos a tener un plazo de 10 días naturales para entregar esa carta a la oficina del Ministerio de Trabajo más cercana del centro de trabajo. O sea, el patrono tiene que ir al Ministerio de Trabajo para entregar la carta. Y nos tiene que poner un sellito ahí. Si no cumplimos con esa formalidad, hay una alta probabilidad de que si ese trabajador nos demanda, como no cumplimos esa formalidad, pues le den la razón en todos los extremos a lo que el trabajador pide. Entonces es muy importante, a partir del 25 de julio, que es la fecha en que entra a regir esta reforma, debemos cumplir con esta formalidad en casos de despido sin responsabilidad, es decir, cuando el trabajador comete una falta grave. Eso es en el caso solamente si comete una falta grave. Si es un despido sin faltas. Sí, cuando es un despido que obedece, digamos, a la voluntad de la empresa o del empleador, en ese caso no se exige este requisito, ¿verdad? No quedaría de más, digamos, yo te recomendaría que podríamos tenerlo, pero se vuelve exigible solo para los casos que comentamos. Ese es un punto importante y bueno, ahí queda un poco la discusión qué pasa si el Ministerio de Trabajo está cerrado, no sé, en diciembre, por ejemplo, y el despido lo hicimos así. Ahorita ellos están trabajando en un reglamento para regular este tipo de situaciones. Otro de los puntos que cambia, y sin lugar a dudas de los de forma más drástica, son los que tienen que ver con la protección contra la discriminación en el empleo. Y vamos a repasar varias situaciones, Alejandro, si me permites. Claro. Por ejemplo, vamos a empezar con una. Estoy compitiendo, en mi caso, por un puesto más alto, ¿verdad? Y tengo todos los requisitos, tengo todos los títulos necesarios como para llegar a ese puesto, la experiencia, pero de repente viene otra persona que no tiene ni la experiencia, ni tantos títulos como yo, pero es más joven. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando hablas de discriminación, para poner un montón de ejemplos diferentes. Claro, de hecho, un poco para dimensionar este cambio en particular, actualmente en el artículo 618, nuestro código ya establece 4 causales de discriminación, que, bueno, ahí tenemos el tema de la edad, tenemos el tema del género, el tema de la nacionalidad, la religión y por jurisprudencia sala constitucional se agregó el tema de la enfermedad. Pero la reforma pasa de esos 5, digamos, a 14 causales y además deja la lista abierta, diciéndonos en la última parte que cualquier conducta que se pueda entender discriminatoria. Entonces sí, si en una empresa yo considero que, bueno, tengo los estudios necesarios para optar por esa posición, tengo la experiencia suficiente para eso, pero yo siento que es que con mi jefe nunca me he llevado, le caigo mal, nunca me va a recomendar, por ejemplo, con la gerencia para efectos de que... ¿Del ascenso? Correcto. Esa persona podría eventualmente alegar que existe algún tipo de discriminación en su contra si logra demostrar que la persona que finalmente es nombrada para esa posición objetivamente no tiene mejores condiciones que ella, ¿verdad? Entonces, esa palabra, la objetividad, va a ser la que pueda definir cuándo estamos frente a una discriminación y cuándo no. Porque, por ejemplo, si tenemos una agencia de modelos, por ponerte ese caso, ¿verdad? Y de pronto estamos filmando un comercial, no sé, para una marca de bloqueadores, bronceadores,
pues vamos a tener un cierto perfil de las personas que vamos a contratar y ese perfil objetivamente va a dejar fuera a algún grupo de interesados en participar. Pero entonces siempre va a existir ese tema de la necesidad de justificar objetivamente cuál fue la decisión que excluyó a una persona de la contratación o del ascenso, porque es un punto importante. No es solo una protección para el momento de la contratación, sino también en ascensos o movimientos a lo interno de la empresa. Un punto ahí, Patricia, también que es importante, es que, bueno, todas estas protecciones van a tener un proceso muy corto para efectos de que un trabajador pueda alegar que está siendo discriminado. Generalmente todo es muy largo actualmente. Claro, si actualmente a alguien le interesa ir a interponer una demanda porque se siente discriminado, ese proceso va a tardar aproximadamente 4 años. La idea de la reforma es que eso en cuestión de semanas se resuelva. Decidido. Ahora, ¿a dónde hago ese reclamo, digamos, si yo siento que estoy en esa situación? Claro, para estos efectos la reforma crea un proceso que se llama la tutela del debido proceso, que es este proceso cortito, que además, si yo alego discriminación, voy a tener derecho a un abogado gratuito pagado por el Estado, independientemente del salario que yo reciba. En casos de causales de discriminación, el abogado va a ser provisto siempre. El Estado me pone un abogado para esta causa. Claro, entonces imagínate, hoy yo, por ejemplo, podría pensar establecer una demanda por discriminación porque primero tengo que buscarme un abogado y segundo sé que eso va a tardar 4 años. Ahora, cuando eso no me cuesta dinero y además el proceso es relativamente corto, pues yo podría verme tal vez muy convencido de presentar ese tipo de procesos. Un punto importante, la reforma crea la posibilidad de despedir a la persona que se logra identificar fue la que cometió la discriminación dentro de la empresa. Entonces, si hay un reclutador que excluyó a un candidato, ¿verdad?, y se logra determinar que existió una discriminación, o hay una jefatura que prefiere a un segundo por favoritismos o demás, y no por una causa objetiva, la persona que se siente discriminada puede pedirle al juez el despido de la persona que comete la discriminación. Esto es un punto nuevo. Qué sensible, ¿verdad, Alejandro? Porque, o sea, es un tema muy sensible porque de repente hay 2 personas capacitadas y yo, digamos, en el caso de los patronos, toman la decisión por acá o por allá. ¿Y cómo yo demuestro que hubo discriminación en ese caso? Claro, de hecho, un punto que va a ser muy sensible para la mayoría de empresas es que a partir de este 25 de julio, cuando yo procedo con un despido con responsabilidad patronal, es decir, cuando saco un cheque, ¿verdad?, y pago los derechos laborales, vamos a necesitar tener mucho más cuidado que hoy, porque una de las cosas que van a poder empezar a suceder es que cuando un trabajador es despedido así, con responsabilidad patronal, él alegue que en realidad lo que existió detrás fue un despido discriminatorio. Va y plantea este proceso en el que tiene un abogado gratuito y el juez, muy importante, en este proceso cortito que comentábamos, nos va a notificar que tenemos 5 días para presentarle un informe y convencerlo de que ese despido no fue discriminatorio. Y actualmente no tenemos en el expediente ningún tipo de información que nos permite rendir ese informe. Claro. Entonces tenemos que empezar a documentarlo. Ok, para resumir, Alejandro, en este caso que uno puede recurrir a este proceso corto, ¿en qué situaciones son? Imagínate que la lista, ¿verdad?, son 14 causales, se mantiene el tema de la edad, se mantiene el tema del género, se mantiene el tema, bueno, ahora se amplía lo que es raza y etnia, incluye los dos términos, aunque son muy relacionados, incluye el tema de la orientación sexual, es un punto importante, ¿verdad?, todo lo que es preferencia sexual, ya lo veíamos en muchos centros de trabajo como un elemento discriminatorio, ya la ley lo acoge. Tenemos también la condición socioeconómica, ese es un punto también muy sensible, donde hay empresas que tienen por política, digamos, interna, no contratar personas de ciertas áreas, digamos, conflictivas socialmente, ya la ley los protege. El tema de la afiliación sindical, que va a ser muy importante también, y además, si la lista fuera corta, te dice, y cualquier otra conducta o condición que pueda considerarse discriminatoria. Entonces la lista es completamente abierta. Otro tema, Patricia, que cambia fuerte es que si hoy en uno de estos juicios que tarda 4 años finalmente logramos una sentencia a favor, el juez tiene un tope máximo de condenatoria contra la empresa. Si se demuestra que hubo discriminación, ese tope es de 12 salarios mínimos de la persona que alega haber sido discriminada. A partir de la reforma ese tope desaparece y el monto queda en la cabeza del juez. Si el juez dice son $100,000, son $100,000, si dice que son 10,000, son 10,000, porque ya no se establece, digamos, una tasación de la sanción a establecer. Entonces es importante también que tengamos esto en mente.
Y en el caso de las afiliaciones a los sindicatos, por ejemplo, ¿cómo se ve o la situación ahora? Claro, imagínate que, bueno, hoy en nuestro país, en el sector privado, el porcentaje de sindicalización, es decir, el número de trabajadores sindicalizados es de un 3.3%. Es decir, de cada 100 trabajadores en el sector privado, 3.3 están sindicalizados. Es decir, es un margen de error de una mala encuesta. Ahí, básicamente, si lo comparamos con el sector público, tenemos un porcentaje superior al 85%. Sí, prácticamente. De ahí que Costa Rica ha sido tradicionalmente cuestionada por organismos internacionales por esa diferencia a nivel de sindicalización. Esta protección eventualmente le permitiría a un trabajador que se encuentre sindicalizado y, por ejemplo, es despedido, alegar que en realidad el motivo de su despido es la sindicalización y activar todo este proceso de protección que te comento con abogado gratis y con el tema de una sanción que puede ser bastante elevada. Precisamente, ahí te hago el comentario, el despido con responsabilidad patronal, correcto, 85D, que es el artículo del código, pues muy probablemente va a tener el efecto de que va a empezar a caer en desuso, porque cuando los trabajadores comiencen a alegar que ante cualquier despido con pago de sus prestaciones, existe una discriminación, automáticamente nos vamos a un proceso de tutela donde hay que ir a demostrar que el despido no fue discriminatorio, y como la lista es tan amplia y la documentación usualmente es escasa, podría ser que ese tipo de despidos comience a caer, digamos, en desuso a en disminuir. nuestro país. Correcto. Claro, pero se abre un portillo para los dos lados, ¿verdad? En el sentido que también se puede jugar con todo eso. Sí, definitivamente. Un punto importante, esta regulación, actualmente la discriminación en Costa Rica, la regulación es la más drástica de la región, Centroamérica y Panamá, y pasamos a tener una mucho mayor. Sin embargo, no es tan grave como, por ejemplo, en Estados Unidos, donde existen porcentajes de poblaciones que llaman minorías, que yo tengo que asegurarme que están representadas en mi empresa. Entonces necesito tener un X% de población asiática, por ponerte un caso. Eso todavía no es tan drástico en nuestro país. Alejandro, te invito a la pizarra que tenemos por aquí para que me ayudes, porque por ejemplo los currículum vitae, ¿verdad? Los que tiene uno que presentar cuando se postula para un empleo. ¿Hay algún lineamiento ahora nuevo con respecto a esto? De poner si estoy soltera, si estoy casada, la edad, cuando me obligan a poner una fotografía, que sin fotografía entonces no puedo postular. De hecho, Patricia, en nuestro país, hace ya algunos años, cuando se aprobó el actual capítulo sobre discriminación con las 4 causales que tenemos, pues este tema de los anuncios de empleo, los currículums, sufrió un cambio importante. Porque bueno, todavía en algunos medios los vemos, pero lo usual era ver, no sé, necesito una recepcionista, ¿verdad? Que además debe ser mujer, que debe ser en el rango de 18 a 25 años, de buena apariencia física, es decir, tenía un perfil completamente sesgado de la persona que debía desempeñar esa posición. Correcto. Entonces, a partir de la protección que se estableció, la que tenemos hoy, poco a poco esos anuncios empezaron a migrar a una forma un poco más objetiva, a pesar de más ello, sutil, porque al final, exacto. Todavía lo tenemos. Lo que pasa es que con la reforma, a partir del 25 de julio, esa evolución se va a tener que dar a la fuerza, porque la sanción que una empresa puede tener por ejemplo, publicar un anuncio de empleo que establezca ese perfil que no es objetivo, como te decía, no tiene límite, entonces no sabemos a lo que nos arriesgamos. Por ejemplo, si tenemos un currículum, la idea sería entonces evitar dar información que pueda, pues básicamente, exponer al candidato a un criterio discriminatorio. Por ejemplo, el tema de la fotografía. Para efectos de una posición a lo interno de una empresa, nosotros vamos a necesitar la fotografía ya cuando el candidato es escogido como el que vamos a contratar, y necesitamos hacerle el carnet, necesitamos autorizar en seguridad que le permitan el ingreso, pero no antes. Entonces, todos estos formularios de solicitud de empleo, la parte que llamamos reclutamiento y selección en una empresa, debe cambiar, porque tenemos que volar tijera, y ahí no nos va a interesar si la persona, por ejemplo, es casada, si es divorciada, si vive en unión libre, si es soltera. Al final, su suerte en el amor nos interesará ya cuando sea trabajadora y sabemos si le tenemos que celebrar el Día de la Madre o si vamos a tener niños adicionales en la fiesta del Día del Niño, por ponerte un caso, pero no antes. Y ese es un punto importante a considerar. Alejandro, la hoja de delincuencia, ¿hay que presentarla siempre? ¿Eso queda
En realidad, en pie. ese siempre ha sido, ¿verdad?, un tema de discusión en el país, y las resoluciones, tanto a nivel de Sala Constitucional y el mismo Ministerio, te dicen que mientras el trabajador voluntariamente la presente, porque hace unos años era que mandábamos al mensajero de la empresa a sacarla, tenés razón. ¿verdad? Hoy no, hoy le decimos al candidato: si usted desea participar de este proceso, necesitamos que nos traiga esa información. Un punto importante: a partir de la reforma se vuelve una muy buena práctica establecer lo que llamamos un consentimiento informado. ¿Esto qué es? Si yo voy a participar de un proceso de reclutamiento en una empresa, me van a dar un formulario que dice los requisitos, y ahí va a decir que, bueno, yo consiento como dueño de toda esta información a que ésta sea utilizada para fines de ese reclutamiento, y muy importante, reconozco que si esa información yo no la quiero dar, porque me preguntan, no sé, por ejemplo, nacionalidad, el hecho de que yo no facilite esa información no significa que automáticamente quede descartado del proceso, ¿verdad? Porque ahí sí habría una discriminación. Si ustedes en la empresa tienen un proceso de reclutamiento y yo verifico que el candidato no me dio la totalidad de la información, hago check y lo descarto, ahí podríamos estar en algunos problemas. ¿Qué pasa con la gente, por ejemplo, porque ya las preguntas afloran, ¿verdad? ¿Qué pasa con la gente que no tiene experiencia? Entonces siempre estaría en desventaja del resto. Porque claro, si uno como patrono lo escoge, entonces no se vale porque hay otros calificados. Entonces, ¿cuándo tendrían una oportunidad? Aquí hay una herramienta de recursos humanos que ellos le llaman el Manual Descriptivo de Puestos, que como el nombre lo indica, es como una gran enciclopedia, ¿verdad? Que te dice desde el oficial de seguridad hasta el gerente general, el perfil, qué se requiere exacto para desempeñar esa posición. Hoy más que nunca esa herramienta va a ser muy útil para las organizaciones, porque va a ser lo que objetivamente me permite demostrar por qué un recién graduado de la universidad no puede optar por el puesto de gerente general que estamos abriendo, porque se necesita, ¿verdad?, experiencia de más de 5 años en puestos similares y demás. Entonces, de nuevo, esta palabra objetividad, grabemos esto en la mente, porque va a ser lo que yo voy a tener que ir a demostrar ante un eventual reclamo por discriminación. Volvamos al tema del despido, porque la verdad que ese tema también nos involucra a todos, porque generalmente se utiliza la palabra reestructuración de personal, sí, o qué sé yo, o reorganización. Entonces, ¿qué pasa si me despiden así, pero me pagan todas las costas? ¿Qué pasa con el empleado despedido? ¿Qué vía tiene? Claro. Si él siente que no, podría seguir trabajando perfectamente ahí. Esa frase, el despido por reorganización, en realidad hace ya algunos años en nuestro país, por lo menos las empresas que están informadas, dejaron de usarla, porque precisamente la sentencia que dio origen a que existan 5 causales de discriminación hoy, las 4 del código más esta por enfermedad, irse por esa... fue porque a una persona la despidieron alegando, ¿verdad?, que había una reorganización y además un bajo desempeño de ese colaborador, y al final en ese proceso se logró demostrar que lo que existía era una enfermedad, esa persona padecía cáncer y se le estaba despidiendo por esa razón. Ah, ok, había algo oculto. Claro, atrás. Entonces cuando yo menciono, Patricia, un tema de una reorganización, reestructuración, ¿verdad?, o lo que fuera, pues bueno, yo esperaría que si la empresa tiene 100 personas, ahí mínimo estamos despidiendo 30 o 40 y ahí se da la reorganización. El problema es cuando despedimos a alguien del área financiera y de 20 reorganizamos a uno. Y entonces esa persona dice, pero es que aquí la reorganización lo que están haciendo es afectándome a mí, porque mis 19 compañeros continúan laborando para la empresa. Claro. Entonces, estos despidos, cuando son con responsabilidad patronal, usualmente yo no tengo que contar mucha historia en la carta, simplemente alego este artículo 85D y sostengo que es una libre voluntad del patrono. Nada más. Las cartas donde yo sí tengo que contar una historia, ¿verdad?, para justificar el despido, es cuando yo estoy alegando una falta grave que comete el trabajador, porque ahí no se vale decir, porque considero que usted cometió una falta grave y no digo cuál. Yo tengo que decir que fue en tal día, en presencia de tales personas, y cuál fue la falta que se cometió, que me robé algo, que le falté el respeto a una jefatura. Pero ahí es cuando no hay responsabilidad patronal. Es correcto. Entonces es importante diferenciar esas dos cartas, porque en la que no tengo que contar esa historia, ¿para qué me voy a meter en problemas de hablar de una reorganización que no existe?, ¿no? Simplemente sostengo que el despido es por una decisión de la empresa.
Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando me están despidiendo, pero como en el caso este que puso la apelación, de que hay una enfermedad por detrás y que por eso me están despidiendo? Claro, ahí es donde se abre... Pero nadie me dice nada, obviamente. Sí, ahí es donde se abre la protección y qué bueno que tocas ese punto, nadie me dice nada, es decir, yo lo infiero, a mí como que me suena que es por eso. Me suena que he estado incapacitado varias veces, ¿verdad? Y entonces el patrón dice, no me sirve una persona que se incapacite tanto. O sea, a ver, los dos puntos, ¿verdad? Precisamente como este tipo de conductas discriminatorias usualmente ocurren muy, digamos, a lo interno de la organización, la ley es muy abierta en cuanto a la protección que otorga, de manera que la persona que se siente discriminada solo tiene que hacer dos cosas. Una es brindar, digamos, describir cuáles son los hechos por los que se siente discriminado. Es que yo, por la enfermedad que tengo, me he tenido que incapacitar mucho recientemente, uno. Y dos, dar elementos de comparación. De las 20 personas del área financiera, solo me despidieron a mí. Qué raro, el único que se incapacita, el único que ha tenido problemas de salud. Sí. Eso es lo único que yo tengo que alegar para efectos de poder tener la protección de esta norma. A partir de ahí, el juez es el que nos va a pedir a nosotros, al empleador, que le demostremos que en realidad ese despido no fue por las incapacidades frecuentes de la persona, por su estado de salud, sino por una causa objetiva. Y ahí es donde te comentaba que usualmente no tenemos documentación para demostrar esto. Okay. Y ese es el cambio importante. Ahora, un caso importantísimo, sobre todo nosotras las mujeres, ¿verdad? Si tenemos varios hijos, por ejemplo, y optamos por un trabajo, prefieren no contratarme porque tengo un montón de hijos, o prefieren a otra persona porque creen que eso va a ser una complicación para mí como empleada. Claro, de hecho, bueno, en nuestros países, en Latinoamérica, se habla mucho de este techo de vidrio que tiene una mujer usualmente en su profesión, en su trabajo. Y en su época fértil también, ¿verdad? Y a lo largo de su vida, porque a veces uno encuentra incluso empresas que están nombrando un puesto de gerencia y que como la persona tiene que viajar, le dicen, no, mire, es que como mejor usted que es sea mamá, el hombre, exacto. ¿verdad? Sí. Entonces usted no va a poder estar viajando porque usted tiene 2 hijos, tiene 3 hijos, ¿cómo va a estar subido en un avión? Por supuesto, porque la persona perfectamente ya puede decir, no, mire, a mí, mi suegra, mi mamá, la nana, ¿verdad? Yo me acomodo. Exacto, deme la oportunidad y yo me acomodo. Y ese juzgamiento, digamos, que hace la organización que bloquea la oportunidad a una trabajadora simplemente en razón de su género, es precisamente lo que la reforma busca proteger. Ahora, otra de las situaciones también, y para culminar con el caso de la maternidad, por ejemplo, quedé embarazada, trabajo aquí, por ejemplo, termino mi maternidad, mis meses de maternidad, vuelvo, ya la empresa cumplió conmigo y me despide. Correcto, eso no debería ocurrir. A lo mejor ya contrató a otra, se sintieron más cómodos y yo perdí mi trabajo. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Hay alguna posibilidad o igual estoy en la misma situación? Patricia, es uno de estos casos que te comento donde al día de hoy, de acuerdo a la ley que está vigente, no pasa nada porque yo le pagué a la trabajadora lo que le correspondía. Mientras haya procedido con ese despido después de que termine el periodo de lactancia, ¿verdad? Puedo hacerlo. Con la reforma, sí, ya yo ingresé, como dice una trabajadora, yo ingresé a esta empresa, ya me han contado por ahí en chismes de pasillo que aquí la mujer que se embaraza la despiden dentro de un tiempo, pues básicamente ahí estaríamos encuadrando una práctica de discriminación en razón del género y esa empresa pues va a tener que justificar esa práctica ante un juez cuando le pida esa información de por qué está despidiendo a esta colaboradora. Y usualmente no tenemos mayor argumento para sostener el despido. Ahí es donde la sanción, pues habrá algunas empresas que estrenen la norma, ¿verdad? Y vamos a empezar a ver más o menos cuánto vale despedir o cuánto cuesta despedir a una trabajadora por una condición así. Ahora, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de que hoy tengo una entrevista laboral, estoy ahí en la pura entrevista y me empiezan, dentro de todo lo que me preguntan, de repente, ¿y usted piensa casarse? ¿Y usted piensa tener hijos? Claro. ¿En qué tiempo? Y uno dice, ¿qué son estas preguntas? ¿Cómo me defiendo? Porque generalmente uno ya sabe y uno dice, voy a decir que no me interesan los hombres, voy a decir que no me interesa tener hijos. Parece mentira, Patricia, pero esa es la realidad en muchas empresas de nuestro país en el día a día. Y como te digo, hoy, como la gente no demanda, porque no vamos a ir a 4 años, ¿verdad? Sí. A un tema judicial, pues la práctica se mantiene. A partir de la reforma, como les digo, todo este tipo de situaciones, lo ideal es que se eviten, se recorten, se eliminen del proceso de la empresa, porque aquella empresa que falle con esta situación, pues se va a ganar la rifa de estrenar la norma y saber cuánto cuesta un despido discriminatorio. Ahora, en el caso de cuando me despiden, por ejemplo, que generalmente me hacen firmar la cartita, firmo, y si no estoy de acuerdo, pongo ahí no estoy de acuerdo, o no la firmo.
¿Qué es lo Sí. correcto para que nos quede? Ese es un punto importante. Hoy, si a un trabajador le entregamos una carta de despido, sea porque comete una falta grave o porque la empresa decidió despedirlo, el que el trabajador firme esa carta no implica que acepta lo que el documento dice, es simplemente un recibido, ¿verdad? Entonces, algunas personas se molestan tal vez y no firman el documento. Hemos tenido casos donde hasta rompen la carta o se la quieren comer. En realidad, firmarla, simplemente alguna persona muy precavida puede poner firmo como recibido, ¿verdad? El documento. En realidad, el punto importante que cambia a partir del 25 de julio es que si la persona se niega a firmarlo, como aquí en la imagen, no podemos tener testigos, como en este caso de la imagen, sino que, de acuerdo a lo que vimos, debemos ir al ministerio a presentarla. Para terminarte tal vez ahí de resumir la otra parte de cambios, ¿verdad? Porque esto nos puede dar para conversar el resto del día. Es, bueno, en la parte de juicios, la parte procesal, la idea es que hoy un juicio que tarda entre 4 y 6 años pase a tomar alrededor de un año, año y medio lo más. Y para eso el proceso laboral va a empezar a ser más oral que escrito. Hoy es al revés, es un 80% escrito, papeles van, papeles vienen, y solo nos vemos casi que el día del juicio propiamente. La idea es cambiar eso para tomar decisiones muchísimo más rápidas. El tema del abogado gratuito, que como te comentaba, para casos de discriminación procede para todos, y para el resto está limitado al ingreso o al salario del trabajador. Excelente, Alejandro. Entonces, estos son los cambios a partir de julio y estaremos con más conversaciones para poder enterar a todos los empleados y patronos con respecto a esta nueva reforma laboral. Que pases un feliz día y muchísimas gracias. Igual, Patricia. Berito.